Buenos días. Voy a responder a la pregunta de dónde se encuentra el límite inferior de los acuíferos. Pues efectivamente parece sencillo, pero bueno, es sencillo, aunque efectivamente no es muy evidente, ¿eh? Entonces, si tenemos un bloque diagrama, por ejemplo, representado por materiales arenosos, todo esto serían materiales arenosos, y esto la superficie del terreno. Vamos a suponer que esta formación geológica tiene agua hasta este nivel, que efectivamente sería el nivel freático, y entonces aquí ya podríamos diferenciar dos zonas, ¿no? La parte de arriba, que es la zona no saturada, zona no saturada, es decir, el agua que precipita, el agua de lluvia, se va a infiltrar hasta alcanzar ese nivel de saturación. Y lo que queda por debajo del nivel freático, que sería esto de aquí, que sería la zona saturada. Quiere decir que todos los huecos que quedan entre estos materiales, sean los que sean, van a estar rellenos de agua. ¿De acuerdo? Todo va a estar relleno de agua. Bien, ¿hasta dónde? Pues efectivamente hasta un nivel inferior donde nos encontremos una capa impermeable. ¿De acuerdo? Entonces, esta podría ser la capa impermeable, que por ejemplo son unas arcillas. Entonces, en este caso, como si dijéramos, el acuífero sería todo esto, es decir, toda la formación geológica porosa si son arenas o de otro tipo si es otro material capaz de almacenar agua, y la zona saturada sería esta de aquí. Esto es como un ejemplo muy sencillo. En la realidad es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es tan perfecta, de un material permeable y un material impermeable y se acabó. Lo que suele ocurrir en la realidad, o con mucha frecuencia, es que tenemos perfiles geológicos pues más complejos. Entonces vamos a dibujar simplemente el perfil. Esta sería la superficie del terreno. Aquí podríamos tener un material arenoso. A continuación podríamos tener un material de permeabilidad intermedia. Por debajo otro material poroso. Después a lo mejor tenemos un material, unas arcillas. Y al final del todo podemos tener, por ejemplo, pues un granito, ¿eh? Es decir, la parte de arriba vamos a poner materiales arenosos, los representamos de forma punteada. Después hemos dicho una capa que sea que esté formada por limos y arcillas, lo vamos a representar así, que sería de permeabilidad media baja. Después podemos tener otra capa, por ejemplo, de arenas. Venga, y la última capa vamos a dibujarla, por ejemplo, de calizas, ¿eh? Ya sabéis que la trama de calizas es muy típica y tiene este aspecto, como si fuesen ladrillitos, ¿eh? Bueno, pues aquí podemos tener un nivel de saturación que puede estar hasta aquí. Y este sería el nivel freático. ¿Qué ocurre por debajo de esa superficie? Pues por debajo de esa superficie va a estar todo saturado en agua. Va a estar todo saturado en agua. ¿Hasta dónde? Hasta el límite inferior impermeable, que lo constituirían el granito, hasta aquí. Hasta aquí. Pero es más, el granito con frecuencia está fracturado. Es decir, el granito tiene fracturas. Y por estas fracturas puede circular agua, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que en la realidad no encontramos acuíferos perfectos formados por un único material, sino que encontramos acuíferos multicapa. En este ejemplo que os he pintado, pues tendríamos una parte superior formado por un acuífero poroso, por arenas. Un nivel intermedio de muy baja permeabilidad, donde podríamos sacar muy poca agua. Otro nivel a más profundidad, donde podríamos encontrar, sería también más permeable y podríamos sacar más agua.
y un nivel inferior, que sean las calizas, donde también podríamos encontrar mucha agua. Eso dependerá del grado de karstificación que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de diseñar una campaña de prospección o de extracción de agua, pues hay que tener en cuenta las características de estos materiales geológicos. Entonces, no es lo mismo, pues se puede diseñar un pozo que solo atraviese el primer nivel, uno que atraviese los dos primeros niveles con agua, o incluso uno que llegara hasta las calizas más profundas. ¿De acuerdo? Es más, y si lo queremos exagerar, podríamos hacer también un pozo que atravesase todos los materiales y que llegase a cortar las fracturas del granito, que son las más profundas. Entonces aquí podríamos encontrar agua procedente de las fracturas, procedente de la karstificación de las calizas, procedente de este nivel permeable y de este otro nivel semipermeable. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad, los acuíferos suelen ser multicapas. Entonces, este sería un poco el esquema. ¿Dónde está el límite inferior del acuífero, que era la pregunta? Pues el límite inferior en realidad estaría al final de las fracturas. Al final de estas fracturas. Aunque en la práctica lo que hay que considerar es el final de cada formación geológica que almacena agua. Es decir, podríamos decir que este sería el límite de la formación permeable superior, este del acuitardo intermedio, este de la siguiente y este de la siguiente. ¿De acuerdo? Este ejemplo que he pintado se corresponde más o menos con el esquema del acuífero que hay en Madrid. Entonces, esto que es un dibujito así sin importancia, pues puede tener, y es la realidad, en torno a 4.000 metros de profundidad. Es decir, esto pueden ser en torno a 4.000 metros de profundidad. Entonces, en la práctica, también pues por costes de los equipos de bombeo y de la extracción de agua, pues se suelen perforar los niveles más permeables y menos profundos. Por lo tanto, en este esquema que hemos dibujado, el acuífero, que sería en principio más razonable de explotar, sería simplemente el superior, que sería este de aquí, y que tendría como límite inferior este nivel semipermeable. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero haber respondido con este pequeño vídeo a la pregunta de qué hay o cuál es el límite inferior de los acuíferos.